Bienvenidos nuevamente al curso de mecánica cuántica y mecánica estadística que presenta el grupo de investigación en nanociencias. En esta ocasión vamos a discutir un tema muy interesante. Es una pregunta que se hizo hace más de 2500 años y todavía sigue siendo una pregunta abierta para la comunidad científica. Entonces llamamos a este video el gran mito científico. Y ahorita se van a dar cuenta por qué lo llamamos así. Entonces vamos a iniciar planteándonos una pregunta que no es la primera vez que se plantea, ¿sí? Pero la pregunta es si es posible dividir la materia en partes cada vez más pequeñas hasta llegar a una parte que sea indivisible. Bueno, esta pregunta se formuló hace más de 2500 años y los primeros que se plantearon esta pregunta fueron los griegos. Y fue Demócrito, un discípulo de Leucipo, ¿sí? Filósofos griegos, quienes por primera vez introducen la palabra átomo, que significa indivisible. Y bueno, lo que ellos proponían es que los átomos son partículas indivisibles, son eternas y además son inmutables. Bueno, en esa época había más filósofos. Uno de ellos, ustedes recordarán, pues es Aristóteles. Y Aristóteles, un filósofo muy famoso y además con mucho prestigio en esa época, pues él tenía la teoría de que toda la materia estaba conformada pues de 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. De tal manera que la idea que planteaba Demócrito, ¿sí?, de que los átomos son partículas indivisibles, pues no tuvo mucho éxito, ¿sí? Y de hecho esa idea no se tomó en cuenta porque la filosofía que tenía Aristóteles pues parecía ser mucho más convincente. Bueno, esta idea permaneció en la humanidad por más de 2000 años y fue hasta 1805 cuando John Dalton, utilizando el método científico y fundamentos científicos, retomó la idea de Demócrito. Y entonces él planteaba que la materia pues no es continua, que existe un límite llamado átomo. En ese punto ya no es posible dividir a la materia. Entonces, ¿cuáles son los postulados del modelo atómico de Dalton? Pues él supone que la materia está dividida en partículas que son indivisibles, que son indestructibles, y bueno, esas partículas se van a llamar átomos y aquí la vamos a representar como una esfera sólida. Dalton plantea que todos los átomos, ¿sí?, de un mismo elemento pues tienen la misma masa y tienen las mismas propiedades. Sin embargo, los átomos de diferente elemento pueden diferir en cuanto a su tamaño y a su masa. Entonces aquí estamos representando 4 esferas de diferente tamaño y de diferente color para representar 4 elementos diferentes, ¿sí? Y bueno, eh, ¿qué otra cosa nos dice Dalton en su modelo? Dice que los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre ellos. Entonces él supone que las esferas, aunque son de diferente tamaño para cada elemento, ¿sí?, pues se pueden unir entre ellos y entonces forman los compuestos, ¿sí? Pero él iba más allá. Él además suponía que si un compuesto se descompone, pues los átomos se pueden reagrupar sin alterar la esencia de los átomos para formar otros compuestos nuevos, ¿sí? Bueno, estas ideas y este modelo permitió un desarrollo importante de la química. Sí, aquí en este punto la química tuvo un desarrollo muy, muy interesante, ¿sí?, en los siguientes años. Luego viene Thomson, quien también está interesado en saber cómo es el átomo. Y Thomson, pues
es justamente quien en 1897 descubrió el electrón. ¿Y cómo fue que lo descubrió? Bueno, pues con su experimento de del tubo de rayos catódicos, en donde, bueno, pues se tiene un tubo que está al vacío, tiene un emisor de partículas cargadas, ¿sí? Y estas partículas pasan a través de un condensador. ¿Sí? Un condensador pues son dos placas en donde en una de ellas se tiene carga positiva y en la otra se tiene carga negativa. Y lo que Thomson observó en su momento fue que cuando las partículas pasaban a través del condensador se desviaban, ¿sí? Y se desviaban siguiendo la dirección de la placa del condensador que estaba cargada positivamente. Entonces eso le permitió determinar que esas partículas tenían carga negativa y las llamó electrones. Y a partir de esto empezó a formular un nuevo modelo del átomo. Y lo que él pensaba es que el átomo estaba formado por una esfera de materia con carga positiva, que aquí la estamos representando como una esfera en color rojo, pero además, los electrones que tienen carga negativa, pues se encuentran distribuidos, ¿sí? En esta esfera, ¿sí? Que son las esferitas en color eh, marrón que aparecen aquí en la imagen. Bueno, pero Thomson sabía que la materia es neutra, ¿sí? Entonces eso lo llevó a concluir que la cantidad de carga positiva y negativa que hay en los electrones, pues es la misma, de tal manera que la suma total de las cargas pues nos dé cero y con esto tenemos materia neutra, ¿sí? Así que eh, él concluye que la carga eléctrica está cuantizada. Y además, todas las cargas eléctricas que existen en la naturaleza son múltiplos enteros de la carga del electrón. Esta contribución es realmente importante, ¿sí? Y aquí históricamente aparece por primera vez la cuantización de la carga eléctrica, ¿sí? Bueno, este modelo pues estaba bastante bien, ¿sí? Explicaba algunos de los procesos químicos que el modelo anterior no podía explicar, pero el modelo todavía tenía deficiencias, ¿sí? Pues no se podía predecir correctamente la carga positiva de los átomos. Entonces Thomson siguió estudiando, investigando acerca de cuál sería la forma que tiene un átomo. Y bueno, uno de sus estudiantes, ¿sí? Ernest Rutherford, en 1909, Thomson le encomienda un experimento para conocer más acerca de ese átomo. ¿En qué consistía el experimento que tenía que realizar Ernest Rutherford? Bueno, el experimento consistía en colocar una película delgada hecha de oro, ¿sí? En poner un detector de partículas alrededor y tener un cañón de partículas, ¿sí? Estas partículas iban a impactarse directamente hacia la película de oro, ¿sí? Y se suponía que tenía que darnos información o tenía que darle información respecto a cómo sería esa carga positiva que Thomson suponía eh, tenían los átomos. Bueno, estas partículas de carga positiva se llaman partículas alfa y no son otra cosa más que átomos de helio a los que ya se le quitaron sus dos electrones. Entonces son cargas o partículas que tienen una carga positiva. ¿Qué fue lo que observó Rutherford en este experimento? Pues lo que él observó fue que la mayor cantidad de partículas alfas atravesaban, ¿sí? La película de oro, ¿sí? Como si no hubiera nada y se impactaban al fondo del detector de partículas. Pero también detectó algunas partículas alfa que se desviaban ligeramente, ¿sí? De la trayectoria recta. Y detectó algunas pocas que rebotaban, ¿sí? Y se impactaban en esta zona del detector.
Estas eran las que más llamaban la atención, ¿sí? Porque parecía que lanzabas una pelota contra la pared y rebotaba. Entonces, este experimento en realidad sí dio mucha información en relación a cómo serían los átomos. ¿Qué era lo que observaba? Bueno, las partículas que atravesaban la película de oro, pues eran partículas cargadas positivamente que pues pasaban a través de los átomos de oro, que aquí están representados como círculos en color cian, ¿sí? Pero parecía ser, o el experimento mostraba que estos átomos tenían algo en el centro, que son los puntos rojos, ¿sí? Que desviaban a las partículas alfa. Ahora, estas partículas tienen una carga positiva. Significa que si había una desviación, estos puntos rojos tienen que estar cargados positivamente para que a través de una repulsión de cargas positivas, repulsión de Coulomb, pues esa partícula se desviaba, ¿sí? Y las que rebotaban significaba que impactaban con estos puntos rojos, ¿sí? Y rebotaban directamente. Entonces, a partir de estas observaciones, Rutherford, ¿sí? Nos observa que el átomo tiene una gran cantidad de espacio vacío, ¿sí? Porque la gran mayoría de las partículas atraviesa la película de oro. Entonces hay mucho espacio vacío. Pero además encuentra que el núcleo del átomo, ¿sí? Concentra toda la masa y además concentra una carga positiva muy intensa, capaz de desviar las partículas alfa de su trayectoria. ¿Qué más puede determinar? Pues determina que el núcleo es unas 100,000 veces más pequeño que el átomo, ¿sí? Entonces, notemos que este es el modelo de Thomson, en cual suponía que la carga positiva era toda esta esfera. Aquí estaba la carga positiva. Y lo que Rutherford encuentra es que en realidad toda esa carga positiva está concentrada, ¿sí? En el centro del átomo, ¿sí? Y ya es a lo que se llama el núcleo del átomo. Aquí está toda la carga positiva, los electrones andan alrededor, ¿sí? Y el espacio que queda es un espacio vacío. Entonces, en el núcleo hay cargas positivas que llaman protones y la función de esos pues es equilibrar la carga del átomo. Así que, bueno, esta es la nueva concepción que había del átomo en 1909. ¿Sí? Hay un núcleo con carga positiva y hay electrones que se están moviendo alrededor de ese núcleo. Pero el modelo todavía estaba incompleto, de acuerdo a lo que observaba Rutherford. Entonces, en este modelo, ¿sí? Cuando él trata de determinar la masa de los átomos, eh, pues las cuentas no parecen concordar y además se encontraba con el problema de que si el núcleo está constituido solamente de protones, que son partículas con carga positiva, la repulsión entre esos protones, ¿sí? Es demasiado fuerte. Entonces, aunque no lo detectó, sí deduce la existencia del neutrón, cuya función es equilibrar la repulsión de protones, ¿sí? Y además compensar la deficiencia de masa que no reflejaban sus cálculos. De tal manera que el modelo que tenía el átomo en 1909, pues son un núcleo, ¿sí? Donde hay protones con carga positiva, hay neutrones que no tienen carga y hay electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Que, entonces, ¿cuáles eran las deficiencias que tenía este modelo y que el mismo Rutherford observaba en su modelo? Pues que si los electrones se estaban moviendo alrededor del núcleo, ¿sí? La teoría electromagnética y la teoría clásica nos dice que deberían emitir energía, ¿sí? Al estar en movimiento. Además, en este modelo se supone que el electrón no tiene masa y además no está considerada la interacción entre los electrones que están orbitando el núcleo, ¿sí? Aquí debería haber una
repulsión, una fuerza de repulsión, porque los electrones tienen carga negativa. Bueno, ¿qué es lo que sabemos en relación a las partículas que constituyen a los átomos? Pues que hay electrones, hay protones y hay neutrones, ¿sí? Los electrones tienen una carga negativa, ¿sí? Los protones tienen la misma carga que el electrón, pero positiva, y el neutrón, pues no tiene carga. Sin embargo, el electrón sí tiene una masa, y es del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. El protón y el neutrón tienen masas similares, y es del orden de 10 a la menos 27. Aquí lo relevante es notar que la masa del protón tiene 5 órdenes de magnitud respecto a la masa del electrón. Entonces, 5 órdenes de magnitud es una cantidad muy grande, ¿sí? Si ustedes suponen que el electrón pesara 1 kilogramo, ¿sí? Pues pónganle 5 órdenes de magnitud y se van a dar una idea de cuál es la masa de un protón. Entonces, esta diferencia de masa es bastante grande, ¿sí? Y bueno, va a tener sus implicaciones que vamos a discutir más adelante. Entonces, vamos a terminar este video con un resumen de las ideas principales, ¿sí? La idea de que los átomos tienen un pequeño núcleo en el centro, ¿sí? Permitió entender más la estructura de la materia. Por otro lado, la idea de considerar al electrón como una pequeña esfera dura moviéndose alrededor del núcleo, pues resulta ser incorrecta por las deficiencias que ya mencionábamos, ¿sí? Y una de las preguntas más importantes que en esa época se hacía, ¿sí? Es ¿por qué si los electrones tienen carga negativa, los protones carga positiva, ¿sí? ¿Por qué los electrones no se colapsan hacia el núcleo del átomo? ¿Sí? Bien, con esto terminamos el video y bueno, los espero en el siguiente tema de discusión.